Bueno chicos, continuamos. Segunda parte, problema 2. Dice el problema, una locomotora con una velocidad de 144 kilómetros por hora. El dato entonces, ¿de quién? De la fuente es 144 kilómetros por hora. Se aproxima. Aquí tienen el tren que ustedes ven que se van aproximando al observador. Entonces, ¿qué pasa con esta fuente que es nuestro tren? La velocidad de esta fuente entonces va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque se aproxima al observador. Entonces, la velocidad de la fuente, entonces tenemos que tener en cuenta acá de colocar el negativo y el 144 kilómetros por hora. Aquí, ¿verdad? Continúo leyendo para que hay que leer para poder entender. Se aproxima un observador parado en una estación. Él está parado en una estación. Emitiendo el sonido, un sonido, está diciendo así mismo. Digan nomás usted igual que yo. Emitiendo el sonido de frecuencia igual a 120 Hz. El tren, el ruido, la intensidad del sonido de este tren, entonces es F. Se representa con la letra F, que es 120 Hz, ¿verdad? Muy bien. Como dice que el observador está quietecito esperando el tren en la estación, su velocidad va a ser 0. Entonces, la velocidad del observador, si este trencito se acerca a él, entonces la velocidad del observador si se acerca va a ser positivo. Entonces acá va a ser positivo la velocidad del observador porque se acerca la fuente a él. Muy bien. Luego dice, admito que la velocidad del sonido es 340 Hz, 340 metros sobre segundo. Determine, dice, la frecuencia aparente del sonido recibido por el observador. O sea que tengo que calcular F'. Aquí está la fórmula. La fórmula vamos a colocar como debe ser ya. F' va a ser igual a la frecuencia de la fuente por V, ¿verdad? ¿Qué signo tiene la velocidad del observador? Positivo. Entonces ponemos ya positivo, velocidad del observador sobre la velocidad del sonido. Y ahí necesitamos la velocidad de la fuente, dijimos acá, es negativo porque se acerca según la regla acá. Entonces va a ser velocidad menos velocidad de la fuente. Esa es la fórmula ya genial. Ahí lo único que van a hacer es reemplazar. Frecuencia aparente va a ser a la frecuencia que menciona ahí, 120 Hz, ¿verdad? Y aquí tenemos un pequeño problemita. Si ustedes se dan cuenta, la velocidad acá está en el sistema internacional, que es metro por segundo. Sin embargo, aquí está en el sistema técnico. No puedo mezclar los sistemas. Tengo que transformar 144 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cómo lo voy a hacer? Un pequeño cálculo auxiliar acá. Un pequeño cálculo auxiliar y es 144 dividido 3,6 y el resultado me va a dar 144 dividido 3,6. Me va a dar 40. Como dijimos que la velocidad de la fuente es negativa, entonces va a ser acá. Voy a borrar y voy a poner menos 40 metros por segundo. Aquí ya hablan el mismo idioma todas las unidades. Acá está metro por segundo, hertz, está bien. Entonces, esto aquí es la condición que tiene que estar todo en un mismo sistema de medida. ¿Cómo lo voy a transformar? 144 kilómetros por hora para pasar a metros por segundo se divide por el factor 3,6. Muy bien. Entonces reemplazamos la velocidad del sonido 340 más la velocidad del observador que es 0 porque está quietito. Luego tenemos la velocidad otra vez del sonido 340 menos la velocidad de la fuente que es menos 40. Entonces la frecuencia aparente del sonido que recibe el observador va a ser 120, paréntesis, 340 más 0 es 340, ¿verdad? 340 menos 40 va a ser 300. Entonces van a ser 340 dividido 300, el resultado multiplican por 120. Y ese va a ser el resultado del problemita. Va a ser 340 dividido 300 es igual por 120. 136.
la que tiene 136, ¿qué cosa? Hertz, ¿verdad? ¿Qué es Hertz? Es la unidad en la que se refiere la unidad de medida de la frecuencia o la intensidad del sonido. Entonces, ¿qué responde a la pregunta? La pregunta era, ¿cuál es la frecuencia o determina la frecuencia aparente del sonido recibido por el observador? La frecuencia aparente del sonido recibido por el observador es de 136 Hz. Si ustedes se dan cuenta, el sonido, ¿verdad? La frecuencia de la fuente era 120, pero cuando se acerca al observador, la frecuencia es mayor. El resultado siempre le va a salir mayor acá. Sin embargo, cuando se aleja, le va a salir menor inclusive que la frecuencia de la fuente. Chicos, ahí están los dos problemas. Espero que les sea de utilidad y fuerza. Yo creo que van a poder y haremos todo lo que se pueda. Así que fuerza y hagan bien su tarea.